la clase tenemos diferentes preguntas relacionadas no al mismo tema, sino a varios temas, para poder profundizar en algunas cosas que nos faltaba. A ver, vamos a hablar de la primera pregunta. Me dice, el caso denominado útero infantil refiere a que algunas mujeres no pueden embarazarse porque, a pesar de ser adultos, en este caso adultas, su útero no se encuentra apto. El enunciado anterior refiere principalmente al factor conocido como, a ver, este caso, con cuál de las alternativas se relaciona este caso? Vamos a concentrarnos. A ver, el caso denominado útero infantil refiere que algunas mujeres no pueden embarazarse. Bueno, el embarazo se presenta, ¿a partir de qué edad se presenta el embarazo? A partir de la adolescencia, ¿verdad? Principalmente a partir de la pubertad. Se presenta, biológicamente el cuerpo está, el cuerpo puede concebir, quiere decir que las mujeres producen óvulos y los varones producen espermatozoides a partir de los 11 o 12 años. Obviamente no es la edad indicada, pero biológicamente el cuerpo presenta esos cambios sexuales y hormonales que hace de que a partir de los 11 o 12 años, varones o mujeres puedan fecundar. Si no se cuidan, incluso puede haber un bebé, ¿cierto? Bueno, hasta ahí vamos bien. Pero en la infancia no ocurre embarazo, ¿no? No hay embarazo en la infancia. El embarazo se puede dar biológicamente a partir hemos dicho, de la pubertad, ¿cierto? El embarazo es recomendable recién en la etapa de la adultez. Sin embargo, existen algunas mujeres adultas que no pueden salir embarazadas. Eso dice el caso, ¿no? Existen algunas mujeres adultas que no pueden salir embarazadas. ¿Y por qué estas mujeres adultas no pueden salir embarazadas? Es que padecen de un problema a nivel del útero llamado útero infantil. Quiere decir que no reúne las condiciones, o sea, no está apto, no reúne las condiciones de la edad que presenta para poder salir embarazada. Su útero es muy parecido a una persona de la infancia y es por ese motivo que no puede salir embarazada. Entonces padece de útero infantil. ¿Ya? Bueno, existen varios trastornos en algunas mujeres por la cual no pueden salir embarazadas. Algunas padecen de útero infantil y otros padecen de envejecimiento prematuro en el útero. O sea, en algunos casos, a pesar que hay mujeres jóvenes que sí podrían salir embarazadas, mujeres jóvenes de 25 años, por ejemplo, su útero pareciera de una mujer de 50 o 45 años, y por ese motivo que no pueden salir embarazadas. En este caso es por padecer de útero infantil, no se encuentran las condiciones adecuadas. Muy bien, la respuesta correcta, según la participación que han hecho en el chat privado, ¿verdad? Carla, tu respuesta está bien. La respuesta sería maduración, ¿ya? Maduración. El enunciado anterior hace referencia principalmente a un factor conocido como maduración. ¿Qué cosa es la maduración? Hemos dicho que la maduración es un proceso de cambios, es un proceso de cambios biológicos, que tú sabes a partir de qué edad ya se presentan ciertos cambios, ¿verdad? Producto de la maduración, sabes que los varones en la pubertad tienen cambio de voz. Producto de la maduración, sabes que las mujeres en la pubertad inician su ciclo menstrual. Producto de la maduración, sabemos que aproximadamente a partir del año y medio, los pequeñitos ya pueden hablar, ¿verdad? Maduración del cuerpo, maduración del organismo. Entonces, es un proceso de cambios biológicos que hacen que nuestro cuerpo esté apto para desarrollar algún comportamiento, esté apto para presentar algún comportamiento. Entonces, ese proceso se llama maduración.
¿verdad? Entonces se supone que si es una mujer adulta, su cuerpo debería estar apto para el embarazo, ¿cierto? Entre los 25 años y 35 años, bueno, a partir de la pubertad pueden salir embarazadas. Claro que la edad recomendable es entre los 25 años y antes de los 35 años. A partir de los 35 años, es poco probable que las mujeres logren embarazarse, porque el útero presenta varios cambios, principalmente hormonales, el cuerpo de la mujer, y es por eso que no puede salir embarazada. En el caso de esta mujer adulta, se supone que su cuerpo está apto para salir embarazada, pero si su útero, o sea, estamos hablando de la parte interna, es muy parecido a la de un bebé, en este caso a la de un infante, no va a poder ver embarazo, porque sabemos que en la etapa de la infancia no puede haber embarazo. Entonces tiene un útero muy parecido, con las características muy parecidas a la de un infante. Hablamos de infancia de 0 a 6 años, ¿no? Y obviamente por ese motivo, si tiene un útero muy parecido a una persona de la infancia, y en la infancia jamás va a haber embarazo, entonces es por eso que no puede, ¿no? No puede embarazarse, no está apto. Entonces la respuesta de la pregunta uno es la cuarta alternativa, la maduración. Entonces, según la maduración, tú sabes, ¿no? A qué edad más o menos ocurre tales cosas. Qué edad más o menos tu cuerpo está apto, ¿ya? Es un proceso de cambios que predispone entonces al cuerpo y se relaciona con el estado de aptitud. Vamos a pasar a la pregunta número 2. ¿Qué es lo que aprendemos a través de la socialización? Vamos a mencionar las alternativas. Aquí están las alternativas, jovencitos. Elige qué es lo que nosotros aprendemos a través de la socialización. Bueno, hay que saber qué es socializar, ¿verdad? Socializar consiste en interactuar con los demás. Por ejemplo, ahorita estamos socializando de forma virtual. Estamos interactuando. A ver, se están animando. ¿Por qué alternativa? La mayoría por la cuarta alternativa. Carla, la cuarta alternativa me dice, Urco también, Kiara también. Entonces la mayoría se está animando por la cuarta alternativa, al igual que Jimena y al igual que Rodrigo. Vamos a verificar acá, ¿ya? A ver la respuesta. Aquí está la respuesta, chicos. Cierto, la respuesta sería la cuarta alternativa. La socialización no solamente es el proceso por el cual interactuamos con los demás, sino que también al interactuar asimilamos. ¿Qué cosa asimilamos? Todo lo que nos rodea. Al interactuar con los demás, asimilamos todo lo que nos rodea. ¿Y qué cosas nos rodean, jovencitos? Nos rodean costumbres, nos rodean creencias, nos rodean incluso hasta formas de comportamiento, ¿verdad? Nos rodean tradiciones, todo eso se asimila cuando interactuamos con los demás. Entonces vamos a tener muchas conductas aprendidas. No olvidemos que las normas son aprendidas, las creencias también son aprendidas, no nacemos con creencias, así como las tradiciones, incluso fiestas costumbristas, son aprendidas, producto de la interacción. ¿Está bien? ¿Les pasaron otro material, me dicen? Uy, no me digan, chicos. ¿No estamos en la novena? Ya, entonces voy a anotar aquí en una hojita que para la próxima semana hacemos la 8, ¿ya? Ya está, anotado, chicos. Las disculpas del caso, el error ha sido mío. Ya le está pasando a la Miss Miriam, entonces, el material 9. Listo, gracias por la comprensión, ¿ya? Vamos a concentrarnos entonces en la diapositiva. Nos concentramos en la diapositiva, ¿sí? Y vamos a continuar. Ya, gracias, chicos. Bueno, decíamos entonces que en la segunda pregunta nos hablan acerca de la socialización. Habíamos dicho que la socialización es el proceso por el cual interactuamos. Interactuamos con los demás. Y al interactuar con los demás aprendemos costumbres, aprendemos creencias, aprendemos tradiciones, aprendemos normas de conducta. O sea, todo lo que es aprendido tiene que ver con la socialización.
¿Por qué no marcamos la primera alternativa? Porque la primera alternativa habla de la herencia y sabemos que la herencia no es aprendida. En la segunda alternativa habla de los cambios fisiológicos. Y los cambios fisiológicos, ¿verdad? Como por ejemplo el aumento de la respiración, el aumento del ritmo cardíaco, los cambios fisiológicos no son aprendidos. Y las emociones básicas, como las emociones están relacionadas con los cambios fisiológicos, entonces las emociones tampoco son aprendidas, ¿ya? En cambio, la cuarta alternativa, sí, ¿no? Tradiciones, costumbres, creencias, la misma conducta, las normas, eso sí es aprendido. ¿Y dónde lo aprendemos? De todo lo que nos rodea, por lo tanto va a ser producto de la socialización. Es por eso que en la segunda pregunta se marcó la cuarta alternativa. ¿Está? Vamos a pasar a la preguntita número 3. A ver, me dice, Efraín enseña a sus hijos buenos hábitos de comportamiento. Por ello, cada vez que ven la televisión se comportan de forma belicosa y ofenden verbalmente. A ver, ¿qué pasa con los hijos de Efraín? En el caso de Efraín, trata, ¿no? Él trata de darle buenos hábitos de conducta a sus hijos. Pero ¿qué pasa con los hijos? Ellos, cada vez que ven televisión, solamente cada vez que ven televisión, se comportan de forma belicosa, o sea, están agresivos, se comportan de forma belicosa y insultan, ofenden. Bueno, sobre este caso mencionado, a ver, sobre el caso mencionado de Efraín y los hijos, sobre este caso mencionado, determine la secuencia correcta de verdadero o falso respecto a las siguientes proposiciones. A ver, número 1, jovencitos. Los medios de comunicación son agentes sociales que pueden afectar a la familia. A ver qué dices. Los medios de comunicación son agentes sociales que pueden afectar a la familia. ¿Esto sería verdadero o falso? Por acá tengo 2, 3 respuestas. Alex me dice verdadero, Rivera verdadero, Morales verdadero, Kevin Cuya también verdadero. ¿Cierto? Claro, la 1 es verdadero, es cierto, ¿no? Los medios de comunicación influyen en la familia. Los medios de comunicación influyen en nosotros. Nosotros ahorita estamos dentro de una familia y todo lo que vemos, todo lo que escuchamos influye, por supuesto, ¿no? Entonces sí sería verdadero, ¿ya? Y siempre que hay que ver, en el caso de los pequeñitos, hay que controlar qué es lo que están viendo en la televisión, porque lo que observan puede influir en su comportamiento. Recuerda lo que dijo Albert Bandura en el condicionamiento vicario o condicionamiento por imitación. Los pequeñitos que están en la casa, los medios de comunicación observan conductas violentas o belicosas, es muy probable que los pequeñitos también tengan conductas violentas o belicosas. Sería verdadero entonces la 1. En la 2 me dice, Efraín no puede hacer nada porque sus hijos evidencian un comportamiento innato. ¿Será un comportamiento innato? ¿A qué se refiere esa palabra innato? Rivera, tu respuesta está bien. Alex, tu respuesta está bien. Camila, Yamilet, también tu respuesta es correcto, al igual que Abel. Falso, ¿no? Falso. Entonces, esa conducta que tienen los hijos no es un comportamiento innato, o sea, no es innato que uno sea violento, agresivo, profesora, de forma innata, el sujeto ha nacido violento, nadie nace violento, ¿no? Nadie nace agresivo, eso se forma dependiendo del tipo de familia que tenemos y dependiendo de todo lo que vemos o escuchamos en la televisión. También recibimos influencia de los amigos, de los hermanos, de los familiares. Entonces, ser violento no es un comportamiento innato, al contrario, ¿no? Si lo ha visto en la televisión y por eso está teniendo esa conducta, es que aprendió. O sea, sería una conducta aprendida. Entonces, si es una conducta aprendida, Efraín sí puede hacer mucho. Efraín puede corregir a sus hijos, porque todo comportamiento se puede moldear, se puede cambiar, ¿verdad? Podemos usar diferentes teorías para cambiar un comportamiento, puede ser por premios o castigos u otras modalidades de cambio.
Entonces, Efraín sí puede hacer mucho. Acá dice, Efraín no puede hacer nada porque sus hijos tienen un comportamiento innato, falso, ¿no? Esto es falso. Ya me han mencionado entonces sus compañeros que esto sale falso. ¿Y la 3 qué sería entonces? Dice, en el comportamiento del ser humano pueden influir varios agentes socializadores. ¿Eso será verdadero o será falso? Angelo y Kevin me dice verdadero, al igual que Shirley. Cierto, chicos, ese enunciado es verdadero. Alex, Kevin, ¿sí? Ese enunciado es verdadero. En el comportamiento del ser humano pueden influir varios agentes, sí. Los agentes también son los elementos que nos rodean, ¿verdad? Y puede influir, por supuesto que puede influir los agentes sociales. En el comportamiento no solamente influye los medios de comunicación, no solamente influye la familia, también influye la escuela. A ellos se le conoce como agentes. Son 4 los agentes principales. ¿Se acuerdan? El primer agente socializador es la familia, porque es el primer lugar donde vamos a interactuar. Entonces, la familia es el primer agente socializador. Luego de interactuar en la familia, continúa nuestra interacción en el colegio, en la escuela. Es por eso que la escuela es el segundo agente socializador. Solamente hay orden entre los dos primeros, ¿no? Primer agente familia, segundo agente escuela, ¿verdad? Otro agente también son los medios de comunicación, al igual que la comunidad son agentes sociales. La comunidad también son agentes sociales. Entonces, los agentes son todos aquellos elementos que influyen en nuestro comportamiento. La familia influye, los medios de comunicación influyen, em, la escuela influye, la comunidad en todo su conjunto influye, a ellos se les llama agentes socializadores. ¿Y con eso tiene que ver nuestro comportamiento? Sí. Por eso que me han mencionado verdadero, ¿ya? Muy bien. ¿Qué tal? Buenos días, Romero. No te preocupes. ¿Sí? Ya. Se ha cambiado, ya que has entrado recién, se está desarrollando la dirigida número 9, ¿ya chicos? Teníamos que hacer la 8, pero yo me confundí, así que estamos permutando por esta vez. Las disculpas del caso nuevamente. Estamos desarrollando la dirigida 9. Ahora sí, entonces vamos a elegir alternativas. Bueno, las claves, acá están las alternativas. El primero era verdadero, el segundo era falso y el tercero era verdadero. Entonces, esa secuencia verdadero, falso y verdadero está en la cuarta alternativa. Por ahí uno de sus compañeros ya había mencionado la cuarta alternativa. Sí. Alex, ¿está bien tu respuesta? Kiara, está bien esa clave. Marcamos claves entonces, ¿ya? Marcamos mentalmente, ¿no? Las claves, ahí está. Estamos en las clases virtuales. Vamos a concentrarnos ahora en la pregunta número 4. En la pregunta número 4 me habla de la corrida de toros. A ver, ¿qué pasa en la corrida de toros? En la corrida de toros se observan muchas personas reunidas en la plaza gritando todos al mismo tiempo la palabra ole. Según el caso mencionado, los asistentes son un ejemplo de, y el que todos gritan la palabra, y el que todos griten la misma palabra, indica que lo aprendieron. ¿Cómo lo aprendieron? Acá vamos a colocar las alternativas para que puedan visualizarlo, analizarlo, chicos, y de acuerdo al análisis, para completar, eliges, ¿verdad? Eliges la respuesta correcta, ¿cierto? Ya, a ver, algunos se están animando por la segunda alternativa, ¿sí? Por ejemplo, Kevin se animó por la segunda alternativa, Olgo también. Por la segunda alternativa se están animando la mayoría, ¿verdad? Leonela también me dice la segunda alternativa, profesora. Y Abel también se está animando por la segunda alternativa. A ver, ¿qué dice la segunda alternativa? Es un ejemplo de muchedumbre, ¿sí? De ser, sí es un ejemplo de muchedumbre, ¿ya? ¿Por qué no puede ser multitud, profesora? A ver, ¿cuál es la diferencia entre muchedumbre y multitud? La diferencia está en el espacio. La diferencia está en el espacio físico, la diferencia está en el espacio geográfico, ¿sí? Por eso que vamos a mencionar, hay diferencia entre multitud y muchedumbre.
¿Por qué no marco la clave A y por qué si la clave es la segunda alternativa? ¿Por qué es un ejemplo de muchedumbre? Es que la muchedumbre es un grupo de personas que comparten el mismo espacio. Entonces, en la corrida de toros, todos están compartiendo el mismo espacio, porque acá me dice que todos se encuentran reunidos en la misma plaza, ¿verdad? Si todos están reunidos en la misma plaza, sería un ejemplo de muchedumbre, ¿cierto? Claro. Por ejemplo, una manifestación por la avenida Abancay, porque casi siempre la mayoría de manifestaciones es por la avenida Abancay, ¿no? Rumbo al Congreso, profesora. Ya, entonces, si todos hacemos una manifestación y estamos caminando por la avenida Abancay, entonces todos estamos compartiendo el mismo espacio, que es la misma avenida, ¿sí? Entonces, también sería un ejemplo de muchedumbre, ¿ya? A ver, sigo con los ejemplos de muchedumbre. Por ejemplo, una feria gastronómica en el campo de Marte. Una feria gastronómica en el campo de Marte. Todos los que van a esa feria comparten el mismo lugar, que es el campo de Marte. A ver, otro ejemplito. Una exposición de libros en Jesús María. Por ejemplo, cuando hay feria de libros, casi siempre vienen a Jesús María. Ahí, ¿no? Contratan un espacio y ahí colocan todos los libros de diferentes temas, de diferentes cursos, ¿ya? Entonces, en una exposición del libro, todos los asistentes están en el mismo lugar, están compartiendo el mismo lugar, en este caso de Jesús María. Hasta cuando vamos al estadio a alentar a nuestro equipo favorito, sí o no que también compartimos el mismo lugar, o sea, el mismo estadio, compartimos el mismo estadio. No la misma silla, pero sí el mismo estadio, ¿no? Compartimos cuando vamos a alentar a nuestro equipo favorito. Si es el Estadio Nacional, todos es el mismo lugar. Si es de repente por Vitarte, que hay otro estadio, ¿verdad? Todos compartimos el mismo lugar. En cambio, en la multitud, jovencitos, ahí no se comparte el mismo espacio físico. O sea, los asistentes no comparten el mismo espacio físico. Los asistentes no comparten el mismo lugar. Lo único que sí comparten es la misma ideología. Lo único que sí comparten es el mismo pensamiento. ¿Ya? Por ejemplo, los musulmanes. Los musulmanes son un ejemplo de multitud, porque ellos comparten la misma idea, ¿no? ¿Cuáles son sus creencias de los musulmanes? Los musulmanes creen, por ejemplo, en Jesús. Los musulmanes creen, por ejemplo, en Jehová. No, ¿verdad? Los musulmanes tienen sus propias creencias, su propio Dios. Ellos creen en Alá, ¿cierto? Entonces, ellos comparten el mismo pensamiento, pero no necesariamente comparten el mismo espacio geográfico, porque recordemos que hay musulmanes en otros países, como también hay musulmanes en nuestro país. O sea, pueden estar en diferentes lugares. Lo único que tienen en común ellos es que tienen el mismo pensamiento, ¿ya? Los musulmanes. Los israelitas, profesora, también, ¿no? Los israelitas también tienen sus propias creencias. Los cristianos también tienen sus propias creencias, ¿verdad? Entonces, están unidos por un mismo pensamiento, pero no por el espacio físico, ¿no? Salvo que me digan musulmanes reunidos en el Estadio Nacional. Ah, ahí sí, ¿no? ¿Verdad? Salvo que me digan eso. Si me dijeran grupo de alumnos dando su examen de admisión en San Marcos, si me dijeran eso, grupo de alumnos dando su examen de admisión en San Marcos, por ejemplo, este caso sería muchedumbre, el último que acabo de mencionar, porque si los alumnos están dando su examen de admisión en San Marcos, están compartiendo el mismo espacio que es San Marcos, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia, el espacio. O sea, el mismo pensamiento, muchos podemos tener el mismo pensamiento, pero lo que me diferencia multitud con muchedumbre es el espacio. Así que toma nota, en la muchedumbre se comparten el mismo espacio físico, el mismo espacio geográfico. Listo. ¿Ya está? Muchedumbre, ¿verdad? Pero hay muchedumbre en la segunda y la tercera alternativa. Tengo que elegir entre los dos. Entonces, si voy a elegir entre los dos, vamos a animarnos a elegir la segunda alternativa. B. B. Imitación. ¿Por qué imitación, profesora? A ver. ¿Por qué sería imitación?
en este caso. Lo que pasa es que, a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Todos dicen, mira, en una corrida de toros se observan muchas personas reunidas en la plaza. Obviamente la corrida en sí es un ejemplo de costumbre. De repente por eso algunos han marcado la clave A. La corrida de toros es un ejemplo de costumbre, pero no me está preguntando exactamente qué cosa es la corrida de toros. Lo que me están preguntando exactamente es lo que está acá, a continuación. A ver, ¿qué pasa a continuación? En la corrida de toros se observa que muchas personas están reunidas en la plaza, en la plaza. Hasta ahí sabemos que es muchedumbre. Pero ¿qué más pasa con este grupo de personas? Todos están gritando al mismo tiempo. O sea, si alguien grita la palabra ole y el otro repite la misma palabra ole, es que se está copiando, ¿verdad? Claro, se está copiando, ¿no? Muy bien, todos imitan la palabra ole y se están copiando. ¿Cierto, Camila? Por eso que la respuesta va a ser imitación. ¿Ya? Imitación. Así como los pandilleros, ¿no? Uno lanza una piedra, el líder lanza una piedra, todos los demás lanzan una piedra. O sea, copian malas conductas. En el caso de los pandilleros, malas conductas están copiando, ¿verdad? La idea es copiar buenos comportamientos. Cuando vamos al estadio, ocurre eso generalmente, ¿no? Producto de la emoción, unos saltan, unos gritan, se sacan el polo, ¿verdad? Y el resto de los compañeros también. Y tú dices, qué raro, ¿no? Si él era tranquilito, ella era tranquilita, ¿cómo es posible? Está saltando, está brincando y se está sacando el polo. Es que a veces copiamos, nos contagiamos de ese entusiasmo y repetimos sin darnos cuenta, repetimos, porque la imitación puede ser involuntaria cuando imitamos sin darnos cuenta. Entonces, sin darnos cuenta, en este caso, hemos repetido la palabra ole, ¿sí? Ahora sí, ya está argumentado, está fundamentado, porque en la pregunta 4 la respuesta sería la segunda alternativa. Pasamos a la pregunta 5. En la 5 me dice, indique los casos que evidencian ejemplos o características de las creencias. A ver, ¿qué cosa vienen a ser las creencias? ¿Cuál es la diferencia entre las creencias y las costumbres? Las costumbres son las conductas repetitivas. Por ejemplo, celebrar el Día de la Madre. Todos los años celebramos el Día de la Madre. Celebrar la Navidad. Todos los años celebramos la Navidad. Entonces, las conductas repetitivas que se repiten todos los años, como celebrar nuestro cumpleaños, esos son ejemplos de costumbres, las acciones, las conductas. En cambio, las creencias no hace referencia a las acciones, sino hace referencia a qué pensamos respecto a. Son los pensamientos irracionales. Los pensamientos irracionales respecto a. Por ejemplo, hay personas que tienen la creencia de que si derraman la sal, les va a traer mala suerte. O sea, tienen la idea irracional, la idea injustificada, la idea falsa, ¿verdad? Que la sal tenga que ver con la mala suerte. Entonces, es lo que piensa la persona. Profesor, en año nuevo he comido 12 uvas. ¿Y por qué has comido 12 uvas? Es que creo que las uvas tienen que ver con la buena suerte, ¿verdad? Entonces, bueno, esperemos que este año nos pueda ir bien. Pero si nos va bien, no va a ser en función a las uvas, sino a nuestro propio esfuerzo, ¿verdad, chicos? Ahora sí, entonces tenemos que indica los casos que evidencian ejemplos o características de las creencias. 1. El creer en algún santo o algún tipo de superstición se puede lograr por imitación. A ver qué dices. Las creencias, ¿puede ocurrir creencias por imitación? ¿Puede o no puede existir creencias por imitación? ¿Sería verdadero o sería falso? Alex me dice verdadero, Castro me dice verdadero, al igual que Jimena y Rocío me dicen verdadero, y lo mismo que Camila, ¿verdad? Cierto, chicos, hay varias formas, ¿no? De aprender las creencias, y una de las formas de aprendizaje de las creencias es por imitación, ¿verdad? ¿Por qué crees que la mala suerte trae malas, que la sal, perdón, ¿por qué crees que la sal trae mala suerte? No sé, profesora, mi mamá dice eso, entonces yo repito lo que hace mi mamá, o yo repito lo que cree mi mamá. ¿Cuántas veces hemos repetido una creencia, un mismo pensamiento, simplemente porque algún familiar lo ha hecho, ¿verdad? Entonces, por imitación. Creemos incluso en algún santo, ¿verdad?
por imitación, o sea, no nacemos con creencias. Entonces nos bautizan y por ende creemos en algún santo. O nos hablan de Dios y por ende creemos en Dios. Un gatito negro justo acaba de pasar y nos resbalamos, ¿verdad? Entonces mamá, papá hablan de que así ocurre. Entonces esos pensamientos, producto de la imitación. Y a ver, por acá ya me están marcando clave. Vamos a verificar entonces si, luego de analizar cada enunciado, vamos a verificar si al final sale la cuarta alternativa. Me están mencionando algunos que ya analizaron. Chicos, entonces la 1 es verdadero, ¿no? A ver, la 2. En la 2 me dicen, las creencias carecen de objetividad, pero tienen gran influencia en la población. Entonces, 2, ¿será verdadero o será falso? Recontra verdadero, ¿cierto, Camila? Ángelo, recontra verdadero. Las creencias carecen de objetividad. No me barras los pies, me voy a casar con un anciano, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible de que le digamos atribuir al matrimonio asociado con el barrer los pies, con esta persona mayor, ¿no? Bastante mayor. Entonces, eso es, las creencias carecen de objetividad. Las creencias carecen de raciocinio, ¿verdad? O sea, no lo analizamos muy bien, pues que carecen de objetividad. Pero a pesar que carecen de objetividad, lamentablemente tienen mucha influencia en la población. La mayoría de población, la mayoría de personas en la población tienen varias creencias y existe mucha influencia en la población, o sea, la gente se deja llevar muchas veces por las creencias. Verdadero entonces, la 3. ¿Las creencias implican racionalidad? No, ¿no? Porque si en la 2 estamos diciendo que carecen de objetividad, carecen de coherencia, carecen, incluso hasta carecen de validez científica. O sea, científicamente no está comprobado, ¿verdad? Obviamente, pues si no hay objetividad, no hay ciencia, también carece de racionalidad. Entonces la 3 sería falso. Claro, la 3 sería falso. Así es, Kevin sería falso. Angelo también me dice que la 3 sería falso. Carecen de objetividad y carecen de evidencia lógica, carecen de evidencia científica, ¿verdad? No están comprobados científicamente las creencias. ¿Sí? O sea, no hay comprobación científica, no hay validez científica. Muy bien, Kiara, tu respuesta está bien. Entonces sería falso, ¿verdad? Ahora sí, vamos a elegir de todas las alternativas. Por ahí hay dos compañeros que me habían mencionado que sale la cuarta alternativa. Entonces, si fuera la cuarta alternativa sería 1 con 2, ¿verdad? 1 con 2. 1 con 2 es verdadero, sí. A ver, este es verdadero. 1, las creencias carecen de objetividad, también sería verdadero. Las creencias implican racionalidad, falso, ¿no? Los dos primeros, solamente los dos primeros eran verdaderos. Entonces, 1 con 2, vamos a elegir la cuarta alternativa en la pregunta número 5. Ahora sí, pasamos a la pregunta 6. Muchos limeños creen que todo provinciano es ignorante, que es desaseado, que es un delincuente, por ello desconfían de ellos y los desprecian a todos sin excepciones. Respecto al enunciado anterior, ¿qué cosa se puede inferir? A ver, respecto a este caso, ¿no? Resulta que muchas personas, no todos, pero resultan que muchos limeños, ¿verdad? Tienen esta falsa idea de que los provincianos son ignorantes, de que no son limpios, seguramente son delincuentes, y por tener estas ideas falsas, ¿verdad? Que desmerecen, ¿no? Porque mire, es una idea que desmerece, que insulta, ¿no? Recordemos de que la ignorancia no depende si tú eres de provincia. La ignorancia, muchas personas de la costa, muchas personas siendo limeñas, muchas personas, incluso, ¿no? Muchas personas profesionales, entonces tienen comportamientos terribles. Ellos parecen los ignorantes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llaman esos enunciados? ¿Cómo se llaman esos enunciados donde se coloca a todos en el mismo saco? Y peor todavía, ¿no? Se insulta, se ofende, se desmerece a los demás.
¿Cómo se va a llamar? Muy bien, por ahí me están mencionando, aunque algunos tienen duda, pero está bien. Prejuicios, ¿verdad? Los prejuicios generalizan, sobregeneralizan. Es prejuicios, no te vayas a confundir con perjuicios, no, 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 pre. ¿Ya? Letra P, letra R, letra E. Prejuicios. Los prejuicios son enunciados que generalizan, ¿no? O sea, colocan a todos en el mismo saco. Pero para que un prejuicio sea prejuicio, es que el enunciado es ofensivo. Si yo digo todo provinciano es ignorante, es un prejuicio, porque la palabra ignorante es ofensivo. Pero si yo digo todo provinciano es trabajador, si yo digo todo provinciano es trabajador, no es un prejuicio, porque la palabra trabajador es un halago. Entonces, que a una persona le digan que es un trabajador, es un halago, ¿no? Claro, el trabajo dignifica al hombre, ¿verdad? Claro. Entonces, pero cuando ese enunciado es ofensivo, cuando ese enunciado es insultante, ¿verdad? Porque muchos de nosotros al leer esto, todo provinciano es ignorante, nos molestamos, porque nosotros somos provincianos, porque nuestros padres también son provincianos, porque nuestros abuelos son provincianos. Profesora, ¿sabe qué? La pregunta número 6 me enoja, profesora, ¿no? Entonces, porque tenemos muchos familiares que son de provincia, quizás no han terminado la secundaria, pero son personas bien habladas, son personas respetuosas, son personas responsables, ¿verdad? Entonces no depende si tú eres de la costa, si tú eres de la sierra, si tú eres de la selva. La ignorancia muchas veces depende de otros factores. Entonces serían prejuicios, ¿sí? Los enunciados donde se generaliza algo y se ofende, se insulta, son prejuicios. Hay varios prejuicios que poco a poco tenemos que eliminar, no se olviden. Hay muchos prejuicios machistas, hay muchos prejuicios sexistas, donde minimizan, ofenden, por ejemplo, a las mujeres también, ¿no? Incluso hay candidatos cuyas frases mejor ni lo menciono, ahí nos damos cuenta que tienen prejuicios en la cabeza, ¿verdad? Entonces, los prejuicios tienen que ser eliminados. ¿Por qué, profesor, los prejuicios tienen que ser eliminados? Porque si no cambiamos ese chip, esa forma de pensamiento, ¿verdad? Si no cambiamos eso, en un futuro vamos a convertirnos en personas que discriminan al resto. Muy bien, por ahí están marcando sus claves. A ver, vamos a analizar entonces. Uno, chicos, de acuerdo al caso. Uno, este tipo de trato ejemplifican actitudes que se aprenden en la sociedad. Los prejuicios son aprendidos, verdadero o falso. Los prejuicios son o no son aprendidos, verdadero o falso. Verdadero, muy bien, chicos. Los prejuicios son aprendidos. Quiere decir que nosotros no nacemos pensando así. Hemos escuchado cómo piensa mamá al momento de hablar, hemos escuchado cómo piensan los otros familiares al momento de hablar, hemos escuchado cómo piensan personas en la televisión, ¿verdad? Entonces, y hemos aprendido, los prejuicios son aprendidos. Los prejuicios forman parte de las actitudes, ¿ya? Y los prejuicios son aprendidos. Hemos aprendido mal, pues hemos aprendido muy mal, ¿no? Y producto de eso nos hemos formado prejuicios. Hay varios prejuicios, ¿ah? Ahorita voy a dar otros ejemplos de prejuicios. Entonces, son aprendidos. O sea, tener estos comentarios ofensivos e insultantes, ¿dónde lo habrá escuchado este jovencito o esta señorita? Hablar a papá, mamá, algún familiar, por eso de repente se expresa así, ¿verdad? Los prejuicios son aprendidos. Dos, este caso ejemplifica prejuicios. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí, es un caso que ejemplifica prejuicios, pero luego me dice las cuales son aptitudes con P. ¿Cuál es la diferencia entre la letra P y la letra C? Ahí hay que tener mucho cuidado, no nos vayamos a emocionar con la segunda, en este caso con el segundo enunciado, y no vayas a pensar que el segundo enunciado es verdadero. Hasta la mitad, ¿no? Hasta la mitad del segundo enunciado parece verdadero, pero luego, si nos concentramos bien, resulta que es falso, ¿verdad? Falso. ¿Por qué es falso? Aptitud con P. La diferencia de aptitud con P y actitud con C. Se parecen estas palabritas, solo que en la segunda varía, ¿no?
A ver, las actitudes con C son conductas o comportamientos aprendidos, así como los prejuicios son aprendidos. En cambio, las aptitudes con P son disposiciones del cuerpo, disposiciones innatas, ¿ya? Disposiciones del cuerpo o disposiciones innatas. O sea, las aptitudes con P son innatos, pero con C son aprendidos. Entonces, si las aptitudes son innatas, me están diciendo que los prejuicios son innatos. Y no es cierto, ¿no? Los prejuicios no son innatos, ¿verdad? Los prejuicios no son innatos. Por eso que en la 2 sería, en este caso, falso, ¿cierto? En el enunciado 2 sería falso. Pasamos al enunciado 3. A ver, ¿qué dice en el enunciado 3? En el enunciado 3 dice, el prejuicio hacia los provincianos es injusto y sobregeneralizado. ¿Eso qué sería, chicos? Verdadero, claro. Muy bien, Camila, verdadero, ¿no? Leonela, verdadero. Hemos dicho que los prejuicios son ideas o pensamientos injustos, ofensivos, despectivos, sobregeneralizados, sí, porque se coloca a todos en el mismo saco, ¿verdad? Nunca se tiene que generalizar, siempre es bueno decir algunos o algunas, pero cuando tú dices todos o todas, ahí estamos que caemos en un prejuicio, ¿cierto? Profesora, todos los políticos son corruptos. Es un prejuicio, ¿no? Porque colocamos a todos en el mismo saco. Seguramente por ahí habrá uno o dos, me dicen exagerando, pues sí, con buenas intenciones. Pero por culpa de unos cuantos, generalizamos. Profesora, todos los policías son coimeros. También es otro prejuicio, ¿no? Porque mira, insultamos a los policías, lo tildamos a todos por culpa de unos cuantos como coimeros. Profesora, pero es cierto, yo prendo la televisión, es que así se forman los prejuicios, a través de nuestras experiencias, directas o indirectas. Pero basta que observemos muchos casos, generalizamos, ¿verdad? Así es, por ejemplo, otro ejemplo de prejuicio. Profesora, todos los colombianos son narcos. Ese es un ejemplo de prejuicio, ¿no? Todos los colombianos son narcos. Un prejuicio actual es el pensamiento de que todos los venezolanos son violentos. Sí, me dicen algunos por el chat. Todos los venezolanos son violentos. Lo correcto sería decir la mayoría, o un porcentaje grande, o la minoría. Pero imagínate, ¿no? Por ahí debe haber algunos venezolanos que sí se portan bien. Imagínate cómo se sentiría esa persona. ¿Cómo te sentirías tú si los extranjeros pensaran muy mal de nosotros? Todos los peruanos son terrucos. ¿Cómo es posible? Pero si yo no soy así, nos molestamos, ¿no? O todos los peruanos son narcotraficantes. Todos los peruanos son choros, ni bien llegamos al aeropuerto Jorge Chávez, nos roban. Entonces, son prejuicios. Felizmente, muchos prejuicios de países a otro país se han ido eliminando, ¿verdad? Así es. Profesora, todos los adolescentes se masturban. Es un prejuicio. La pregunta es, ¿todos? Es una decisión personal. A ver, otro prejuicio. Todas las mujeres deben lavar los platos. Un prejuicio machista, ¿no? Porque recordemos que las tareas domésticas en la actualidad son compartidas. No te va a hacer sentir menos o más que nosotros podamos lavar o podamos barrer, ¿cierto? Felizmente hay muchos que se han ido eliminando. Muy bien. A ver, por ahí me están mencionando cuál es la diferencia, profesora, entre prejuicios y estereotipos. A ver, se parecen, pero voy a mencionar la diferencia. Cuando generalizamos, se llama estereotipo. ¿Hasta ahí vamos bien? Cuando generalizamos, se llama estereotipo. Pero resulta que cuando tú generalizas, puedes generalizar con comentarios buenos, como puedes generalizar con comentarios malos. Por ejemplo, por ejemplo, no todos los provincianos son trabajadores. Ahí estamos generalizando. Solo que esta generalización es buena. Pero si yo digo todos los provincianos son ignorantes, estoy generalizando. Solo que esta generalización es mala, despectiva, insultante. Cuando yo generalizo se llama estereotipo.
Pero el estereotipo se convierte en prejuicio cuando mi generalización es ofensiva. Porque recuerda que todas las generalizaciones no son ofensivas. Cuando la generalización es ofensiva, ahí se convierte en prejuicio. ¿Ya? La sociedad está llena de estereotipos, pero cuando este estereotipo es ofensivo, ahí se convierte en prejuicio. Ahora sí, listo, a ver. ¿Qué clave marcaríamos entonces, chicos? A ver, ¿cuáles eran correctos? Uno me dice este tipo de ejemplo, este tipo de trato, ejemplo, actitudes. Uno era correcto, ¿no? A ver, la 2 en cambio era incorrecto y la 3, o sea, 1 con 3. 1 con 3. ¿Dónde está 1 con 3? En la segunda alternativa, acá está. Segunda alternativa, B de barco. Segunda alternativa. ¿Ya, chicos? Es exacto, muy bien. Me están mencionando también en el chat que le sale la segunda alternativa. ¿Ya? Ya está. Entonces ya hemos explicado, ¿verdad? Los prejuicios son todas las ideas que tiene la sociedad. Todos los pensamientos, perdón, los estereotipos. Son todas las ideas que tiene la sociedad donde se generaliza. Pero si esta generalización es ofensiva, por ejemplo, todas las universidades públicas enseñan mal. Disculpe, profesora, San Marcos es muy buena, la UNI también, ¿cierto? Pero cuando alguien se expresa así, generalizando, estamos hablando de estereotipos, ¿ya? Pero si este estereotipo es ofensivo o insultante, se convierte en prejuicio. Si esta generalización no es ofensivo, simplemente es un estereotipo nada más. ¿Está bien? Son las ideas. ¿Correcto? Ahora, el comportamiento como resultado de esas ideas, eso se llama discriminación. La discriminación ya es la conducta, ya, el comportamiento como resultado de esas ideas. Por ejemplo, si un jovencito tiene este prejuicio de que todos los provincianos son ignorantes, probablemente cuando un provinciano ingrese a su restaurante no lo va a dejar entrar. Entonces, la acción de impedir que ingrese a mi restaurante, la acción de impedir que este sujeto ingrese a mi colegio, por ejemplo, ya eso es la acción, se llama discriminación. Tú no entras acá porque eres provinciano. Tú no entras acá porque eres de la selva. O tú no entras acá porque eres mujer, porque eres varón. Entonces, en ese caso, en este caso, estamos hablando de discriminación. A ver, me dan un minuto. Listo. Ya está. Vamos a continuar entonces. Pasamos a la preguntita 7. Dice, las aptitudes. Hemos dicho que hay diferencia, ¿no? Las aptitudes con P y las aptitudes con C. Con C son comportamientos aprendidos, en cambio con P son innatos. A ver si son innatos, ¿con cuál de todas las alternativas se relacionará la pregunta 7? ¿Ya? A ver por acá. La C me dicen algunos. También la C, Yamilet, ¿te animas? Alan y Yamilet me dicen la C. Al igual que, algunos me dicen la segunda alternativa. Están entre la segunda y la tercera alternativa. Ya, no podemos marcar la segunda alternativa porque acá dice aprendizaje y recordemos que las aptitudes con P no son aprendidos. O sea, no son como resultados del aprendizaje, son innatos. Ya, las aptitudes con P son innatos. Por eso que descartamos la segunda alternativa. Las demás alternativas sí puede ser. Ah, ya ahora sí. A ver, Carla la C, Morales la C, Romero la C. Sí, chicos, sale la C. La respuesta sale la C, ¿ya? Las aptitudes son predisposiciones innatas que tienen que ver con nuestro organismo. Predisposiciones innatas, físicas o mentales, que se relacionan con nuestro organismo, ¿ya? También se va a relacionar con la maduración, por eso que la maduración era el proceso de cambios que hace que el cuerpo esté apto, de ahí viene la palabra, ¿no? Apto, aptitudes.
¿Ya? Voy a dar ejemplitos para que se pueda entender mejor esta pregunta 7. ¿Correcto, chicos? A ver, imaginemos que tú quieres comprarte un auto, ¿ya? Imaginemos que tú quieres comprarte un auto, has ahorrado por muchos años y te vas a comprar un auto, ¿verdad? Si te vas a comprar un auto, obviamente tienes que aprender a manejar un auto, ¿sí? Tienes que aprender a manejar un auto. Ahora, para manejar un auto, chicos, tenemos que sacar el famoso brevete, ¿verdad? Ya, entonces tenemos que sacar el famoso brevete. Para ello se da un examen de manejo, también un examen de conocimientos, ¿ya? Pero también una evaluación médica. ¿Por qué se hace una evaluación médica? Para saber si tu cuerpo, tu organismo, porque tiene que ver con el cuerpo, con el organismo, con la maduración, te hacen una evaluación médica para ver si tu cuerpo o tu organismo está apto, o sea, reúne todos los requisitos para que puedas manejar, en este caso, auto, ¿sí? A ver, ¿qué requisitos biológicos? Por ejemplo, tienes que tener buena vista, ¿sí? Tienes que tener buena vista para poder, en este caso, manejar auto. Si sufrimos de miopía u otros trastornos asociados, por ejemplo, con la visión, no nos van a poder entregar nuestro brevete, a no ser que nos hagamos un examen de medida de la vista y se pueda corregir a través de un anteojos, ¿verdad? Porque el cuerpo no estaría apto, ¿sí? No estaría apto. Entonces tenemos que estar físicamente bien. Para manejar carro tenemos que estar físicamente bien y tenemos que estar mentalmente bien, porque te imaginas, por ejemplo, que un chofer padezca de esquizofrenia paranoide. Recuerda que la esquizofrenia paranoide era cuando uno tenía delirio de persecución, ¿no? O sea, si tiene esquizofrenia, encima delirio de persecución, cree que le están persiguiendo, entonces va a manejar como loco, va a atropellar, entonces mentalmente no está apto. Para las carreras profesionales, para que tú elijas una carrera profesional o hagas una actividad, tu cuerpo tiene que reunir todos los requisitos físicamente y mentalmente. A esos requisitos físicos, a esos requisitos mentales, se le conoce como aptitud. ¿Ya? Aptitud. ¿Ya, chicos? Entonces se le conoce como aptitud. A ver, chicos, continuemos acá al costadito, me están que me distraen. Ya, a ver, seguimos. Entonces hemos dicho que son las condiciones físicas y mentales, ¿no? A ver, tú vas a ser ingeniero o doctora, tu cuerpo tiene que presentar, tu organismo tiene que presentar requisitos físicos o mentales. De lo contrario, si tenemos esquizofrenia, si tenemos paranoia, mentalmente vamos a ser declarados no aptos. Si un médico en un accidente pierde uno de sus brazos, justo el brazo que necesita para hacer una cirugía, entonces no tiene las condiciones físicas, por ende va a ser declarado como no apto, ¿verdad? Entonces hemos dicho que todos esos requisitos que debe tener un organismo, a eso se le llama aptitud. Por ejemplo, para ser futbolista, requisitos físicos y mentales para ser futbolista. Para ser futbolista, en primer lugar, buena talla. Ya, si no es buena talla, al menos buen rendimiento físico. Claro, si no es buena talla, al menos buen rendimiento físico. Pero yo te pregunto, ¿qué pasaría si en el examen médico se descubre que el futbolista sufre de calambres? No va en este caso a reunir el requisito. ¿Qué pasaría si este futbolista tiene un accidente donde pierde las piernas? Lamentablemente va a ser declarado no apto. ¿Qué pasaría si este futbolista sufre de agorafobia? Agorafobia, miedo a los espacios grandes o miedo a los espacios abiertos. O sea, si tiene fobias, mentalmente va a ser declarado no apto hasta que lo supere, ¿no? Hasta que haga su terapia, lo supere y ahí de repente ya se cambia el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, esos requisitos que todos nosotros debemos tener, eso se llama aptitud, condiciones del cuerpo, condiciones del organismo. ¿Ya, chicos?
Ahora sí, espero que haya quedado claro a través de los ejemplitos que estoy mencionando, ¿ya? Romero, luego retrocedo para que puedas copiar las claves, ¿te parece? ¿Sí? Ya, luego voy a retroceder. Ya. Muy bien, pasamos a la preguntita número 8. A ver, número 8. Bruno tiene una edad mental. ¿Cuál es la edad mental de Bruno? De 10 años con 4 meses, ¿verdad? Y el coeficiente intelectual de Bruno es de 114. Ahora me pregunta cuál es la edad cronológica. Bueno, para poder resolver la pregunta número 8, tenemos que hablar de la fórmula, ¿no? Hay una formulita. Hay una formulita. ¿Has usado esa fórmula? Algunos me dicen que sí han usado la fórmula y les sale la cuarta alternativa, me dicen. En la 8 has usado la fórmula. ¿Te acuerdas cómo es esa fórmula? ¿Cómo era la fórmula? Ah, ya. Edad mental, muy bien, edad mental, sobre edad cronológica. Así es. Edad mental sobre edad cronológica. Muy bien, Joel. Alex. Will, esa es la fórmula, ¿verdad? Edad mental sobre edad cronológica. Y todo eso tenemos que multiplicar por 100. ¿Ya está? Has hecho la operación, has reemplazado, porque acá te dan todos los datos, ¿no? El único dato que no me dan es la pregunta. Edad cronológica, como no sé la edad cronológica, coloco X, signo de interrogación, y luego despejo, ¿no? A ver, me dicen la cuarta alternativa, vamos a verificar si sale la cuarta alternativa, sí. Sale la cuarta alternativa, 9 años, ¿verdad? 9 años. La edad cronológica de Bruno es 9 años. Entonces, si yo divido 10 años con 4 meses, lo divido con 9 años, me va a salir este resultado de Bruno. Bruno tiene un coeficiente intelectual de 114. Recuerda que esta formulita ha sido propuesta por William Stern. El CI o coeficiente intelectual ha sido propuesta por William Stern. ¿Ya, chicos? ¿Has operado? Recuerda que a la hora de operar todo tiene que estar en meses. ¿Ya? A ver, vamos a verificar si en realidad la respuesta sale 9 años. Por ejemplo, acá ya lo hemos reemplazado ya. Esta es la formulita que muchos me han mencionado a través del chat. Para calcular el CI o coeficiente intelectual de una persona, tengo que utilizar esta fórmula. Para calcular el CI, tengo que utilizar esta fórmula. A ver, ¿cuál es la formulita? Edad mental sobre edad cronológica y lo multiplicamos por 100. Arriba tiene que ir la edad mental y abajo la edad cronológica. ¿Ya? Siempre te van a dar de datos y si no te dan datos, despejas nomás. Recuerda que la edad cronológica es cuántos años tenemos. ¿Cuántos años tienes tú ahorita? Tu tiempo de vida, la edad que acabas de cumplir, eso es tu edad cronológica. Tanto la edad cronológica como la edad mental tiene que estar en meses. El CI es un término propuesto por William Stern. Y la edad mental es un término propuesto por Alfred Binet. Sí, Alfred Binet, el creador del primer test, del test Binet-Simon, ¿ya? Ese sujeto, Alfred Binet, el creador del test Binet-Simon, también ha creado este término edad mental. Ya, vamos a reemplazar, ¿ya? En la pregunta número 9 me decía que Bruno, ¿verdad? Me decía que Bruno tiene una edad mental de 10 años con 4 meses. Ya lo estoy reemplazando acá arriba. Bruno tiene una edad mental de 10 años con 4 meses. Ya está reemplazado, ¿no? 10 años, tenemos que pasarlo a meses, y para pasarlo a meses, 10 años, para pasarlo a meses, tenemos que multiplicar por 12. ¿Sí? Siempre los años se pasa a meses y para eso se multiplica por 12, ¿verdad? 10 por 12, 120, ¿verdad, chicos? Más 4 meses, 124 meses. Pues arriba va 124 meses. A ver, en su clave me han dicho que sale 9 años. Abajo, edad cronológica, 9 años. 9 años. También tenemos que pasarlo a meses, entonces sería 9 por 12, ¿no? 9 por 12. 9 por 12, 108. Todo eso dividimos y luego multiplicamos, va a salir 114. Entonces, este jovencito, este pequeñito o niño, a ver, niño, ¿no? 10 años, niño. ¿Verdad? 9 años, niño. Bruno, entonces, tiene un CI de 114. Si su CI es 114, eso significa que su edad cronológica es 9 años.
Hemos hecho todos los reemplazos y evidentemente así sale, 9 años. ¿Listo? 9, pregunta 9. A ver, minutos antes de su entrevista laboral, Felipe se sintió avergonzado. Sin embargo, pudo manejar sus emociones y también pudo manejar sus impulsos. Logró orientarse hacia su objetivo para tomar la iniciativa frente a la situación que experimentaba. Al final, ¿qué pasó al final con Felipe? Bueno, al final Felipe pudo manejar el caso, ¿no? Pudo manejar la situación. Pero la pregunta es, ¿a qué dimensión de la inteligencia emocional llegó Felipe? A ver, ¿qué cosa es la inteligencia emocional? Es una teoría propuesta por quién? Por Daniel Goleman, ¿verdad? Ya otros autores anteriormente habían hablado de la inteligencia emocional, pero no tuvieron mucho éxito. Es con Daniel Goleman que esta teoría de las emociones trasciende. Entonces, en la actualidad, según Goleman, en la actualidad, para alcanzar el éxito, tenemos que aprender a manejar inteligentemente nuestras emociones. ¿Cierto? En la actualidad, para alcanzar el éxito no depende de cuánto sabes. El éxito no depende si dominas números o dominas letras. El éxito no depende de cuántas cuentas bancarias tenemos, no. En la actualidad, según Daniel Goleman, el éxito depende si sabes o no sabes manejar tus emociones, ¿verdad? Hasta para dar el examen de admisión, tienes que aprender a manejar tu nerviosismo, ¿sí? Porque hay casos de alumnos que saben mucho, saben bastante, hasta cuando dan un simulacro están en el primer puesto, pero si son muy nerviosos, si son muy ansiosos, a la hora de dar su examen de admisión se bloquean, sienten que todos se olvidaron y no dan un buen examen de admisión. Y ha habido algunos casos así. Entonces, es por eso que es muy importante aprender a manejar nuestras emociones, aprender a manejar nuestro nerviosismo, aprender a manejar nuestra ansiedad. Para empezar, todos los que dan su examen de admisión están nerviosos. La idea es que tú estés menos nervioso que el resto, ¿sí? Profesora, ¿y cómo puedo yo manejar mis emociones? Por ejemplo, mi nerviosismo a la hora de dar mi examen de admisión. Cuanto más exámenes des, cuanto más simulacros des, y te imagines que ese simulacro es tu examen de admisión, mejor vas a poder sobrellevar la situación. Pero si tú estás dando un simulacro, escuchando tu música, jugando, bromeando, riéndote con el que está al costado, los simulacros de temblor, de terremoto, tenemos que imaginarnos que ocurre un terremoto, ¿no? Pero si es un simulacro, estamos riendo, empujando al compañero, bromeando, a ese paso estamos muertos. Lo mismo en el examen de admisión, ¿ya? Entonces, tenemos que dar simulacros, calificadas. Cuanto más exámenes vamos a dar, cuanto más participemos incluso en las preguntas y nos equivoquemos, eso no importa porque ahorita no importa ahorita equivocarse. En el examen de admisión sí no debemos equivocarnos, ¿no? O al menos lo mínimo posible. Entonces, tenemos que poner en práctica las emociones, ¿ya chicos? Muy bien, practicar caminata también mejora las emociones. Ahora muchas personas, producto del encierro, de la cuarentena que hubo, han experimentado crisis de ansiedad, hasta nerviosismo, pánico, pero como ya pueden salir más o menos con mucho cuidado, algunos están practicando deportes en su casa, en el parquecito. Entonces, el deporte ayuda a manejar las emociones. Ahora, si puedes practicar yoga o técnicas de respiración, mejor. Mejor todavía, chicos, ¿ya? A ver, ¿qué tenemos en las alternativas? Ah, la pregunta es, ¿a qué dimensión de la inteligencia emocional llegó Felipe? ¿Cuáles son las dimensiones? Las dimensiones de la inteligencia emocional, uno es al autoconocimiento. Otra dimensión de la inteligencia emocional es la autorregulación. Otra dimensión de la inteligencia emocional es la automotivación. Ahí tenemos 3 dimensiones, ¿verdad? De esas 3 vamos a elegir. Y Castro elige la segunda alternativa, Kevin también la segunda alternativa, Will la segunda alternativa, y esa es la respuesta, la segunda alternativa, autorregulación, ¿verdad? ¿En qué consiste la autorregulación? Que a pesar que estamos avergonzados,
A pesar que nos sentimos nerviosos en una entrevista, es normal sentirnos nerviosos. Cuando te vas a declarar por primera vez, es normal sentirte nervioso. Cuando vas a dar tu examen de admisión, es normal sentirnos nerviosos. Hasta cuando salíamos a exponer en el colegio, era normal sentirnos nerviosos. Pero la idea, ¿qué cosa es? Poco a poco tratar de controlarnos, ¿verdad? Cuando tú te controlas, te estás controlando a ti mismo, te estás autorregulando. La autorregulación es muy importante, profesora. A pesar que empecé a tartamudear en la exposición, yo sentí poco a poco que podía controlar la situación. Me calmé, me he serenado y puedo controlar la situación. La autorregulación es muy importante, ¿ya chicos? Entonces ocurre que a pesar de que las emociones se desborden, poco a poco tratamos de sobrellevarlo. Poco a poco tratamos de manejarlo, de controlarlo. A eso se refiere la autorregulación, ¿ya? Y la automotivación es cuando nosotros, cada vez que tenemos emociones positivas, emociones buenas, hay que premiarnos, ¿verdad? Por ejemplo, si no te has dejado dominar por tu cólera, si no te has dejado dominar por tus celos y has podido vencerlos, entonces puedes aplaudirte, autofelicitarte, ¿verdad? Entonces, cuando nos autofelicitamos, al presentar emociones negativas, cuando nos autofelicitamos, es una forma de motivarnos también para concentrarnos solamente en las emociones positivas, ¿verdad? Automotivación son los premios cuando presentamos emociones positivas. Autorregulación, cuando nosotros controlamos las emociones. Autoconocimiento es saber conocer nuestras propias emociones, ¿ya? Saber conocer nuestras propias emociones. Por ejemplo, ahorita me siento molesto, enojado, pero sé que yo no soy así. ¿Qué es el enojo? El enojo es un estado de ánimo, es una emoción negativa. No me conviene estar enojado. Entonces, cuando tú conoces tus emociones, sabes que ahorita sientes miedo y sabes en qué consiste el miedo, sabes que ahorita sientes alegría extrema y tienes idea o noción de qué es la alegría extrema, entonces cuando tenemos ideas, conceptos acerca de las emociones, eso se llama autoconocimiento, ¿ya? Es el conocimiento de nuestras propias emociones, valga la redundancia, autocontrol, autorregulación, automotivación, premios. La empatía, ¿qué es la empatía, chicos? Saber entender a los demás, ¿no? Saber entender, saber comprender a los demás. La empatía, ponernos en los zapatos de la otra persona. Claro, ponernos en los zapatos de la otra persona. Significa, o sea, de forma metafórica, ¿no? Ponerse en el lugar de la otra persona, ¿verdad? Saber entender que si la mamá está enojada, es que seguramente está estresada, entonces le voy a ayudar, pobrecita, ¿no? La voy a ayudar para que su estrés disminuya, ¿verdad? Saber entender las emociones ajenas. Si el mejor amigo está llorando, seguramente le pasa algo muy triste, entonces yo comprendo su tristeza, le aconsejo con mucha paciencia. Eso se llama empatía. Pasamos a la preguntita 10. Ruth, pese a que está recargada de labores, suele realizar favores a sus amigos con el fin de quedar bien con ellos. Ella se siente abrumada, pero no le queda tiempo, porque no le queda tiempo para divertirse y no sabe cómo afrontar esa situación. Según el caso mencionado, ¿cuál sería el estilo de comunicación de Ruth? Hay tres estilos de comunicación, ¿verdad? Ya, ahora sí. La cuarta alternativa, está bien, Kiara, esa es la respuesta en la 10. La cuarta alternativa, Will y Kevin también me mencionó la cuarta alternativa. El estilo de comunicación pasivo. El estilo de comunicación pasivo, esa es la respuesta. Había tres estilos de comunicación. El asertivo, que era el correcto, el agresivo, que no es lo correcto, y el pasivo. La persona que tiene un estilo de comunicación pasiva no toma sus propias decisiones y se deja influenciar mucho por los demás.
no toma sus propias decisiones y se deja influenciar mucho por los demás. Entonces, acá, por ejemplo, Ruth, a pesar que está recargada de trabajo, es capaz de hacerle favores a sus amigos, ¿verdad? Lo que pasa es que no quiere quedar mal con sus amigos. Entonces no es capaz de saber decir no, no es capaz de saber decir no, no es capaz de decir otro día, la próxima semana te ayudo, no, ¿no? Entonces hace caso a que el resto le diga. Entonces su estilo de comunicación se llama pasivo. Lo correcto, ¿cuál sería, chicos? Ser asertivos. El asertivo sabe decir sí, el asertivo sabe decir no, el asertivo sabe comunicarse. Por ejemplo, si nos ofrecen drogas, el asertivo sabe decir que no, no le gusta en todo caso dicha situación, dicha propuesta, defiende, ¿no? Su punto de vista. Yo no necesito esas sustancias ilícitas para sentirme mejor. Entonces, la persona asertiva sabe cuándo decir no y cuándo decir sí. Obviamente, si Ruth estuviera desocupada, ahí sí, ¿no? Puede ser, ya te ayudo, ¿no? Eres mi amigo, te ayudo. Entonces, saber comunicarnos con el timbre de voz adecuado, sin la necesidad de ofender, sin la necesidad de gritar, eso es ser asertivos, ¿ya? Profesora, mis padres no son cariñosos. Conversa con él. Conversa con tus padres, si no son cariñosos, pero trata de conversar de forma asertiva. Sí, papá, mamá, quiero conversar contigo. ¿Podemos conversar? Es más, te invito a un helado, ¿podemos conversar? ¿Tienes tiempo? ¿A qué hora tienes tiempo para poder conversar? Entonces tú buscas, ¿no? Las alternativas correctas, adecuadas para conversar. Pero si tú les gritas a tus padres, tú no tienes tiempo conmigo, ¿por qué me has traído al mundo entonces? ¿Quién te ha dicho que te embaraces? Ahí estamos siendo agresivos. Y con la agresividad no vamos a lograr nada, porque la agresividad fomenta más agresividad. Ahora, si nos quedamos calladitos también, o sea, necesitamos el cariño de los padres y nunca le decimos nada, calladitos estamos, ahí estamos siendo pasivos. Entonces, el sujeto que tiene estilo de comunicación pasivo no defiende sus derechos, no defiende sus principios, está callado, tiene una postura encorvada, obedece a todo el mundo lo que le dicen, por más que está atareada, no sabe decir no. Entonces, la respuesta de la 10, sí, es la cuarta alternativa. Acá tenemos los tres estilos de comunicación, chicos. El estilo de comunicación asertivo es el mejor. Conversa, la postura es relajada, es una persona que cuando tú conversas te inspira confianza, ¿verdad? En cambio, en el estilo de comunicación agresivo, la persona está rígida, su mirada es dominante, su postura, por ejemplo, también es rígida, tiene un tono amenazador. Así son las personas con estilo de comunicación agresiva. Y el estilo de comunicación pasivo, la persona es sumisa, es callada, siempre obedece, no dice nada, temeroso o temerosa. No defiende sus derechos, no defiende sus principios. El estilo de comunicación pasivo y el estilo de comunicación agresivo no son recomendables. Ninguno de estos dos son recomendables. El único que sí es recomendable es el estilo asertivo, ¿ya? ¿Te acuerdas en el colegio cuando llegabas tarde? ¿Sí? Profesor, disculpe, he llegado tarde, podría pasar, he tenido un inconveniente familiar. Pase, te dice el profesor, ¿no? O sea, los dos, tanto alumno como profesor, han sido asertivos, porque el alumno pudo pedir permiso de una bonita manera y el profesor te invitó a pasar también de una buena manera. Eso es lo que tenemos que tratar de fomentar, el ser asertivos. En cambio, si llegamos tarde, golpeamos la puerta para pasar, o el profesor te dice, alumno, ¿cómo es posible que llegues tarde? Mejor quédate en tu casa y te hace toda una vergüenza gritándote delante de los demás. Agresivo, ¿no? Tanto alumno como profesor. Ahora, si no decimos nada, estamos parados afuera 1 hora, 2 horas, 3 horas, estamos calladitos y no decimos nada. Ese sería estilo de comunicación pasivo. Ahí está tres estilos de comunicación. Pasamos a la pregunta 11, que tiene que ver justo con lo que acabo de explicar también. Respecto a los estilos de comunicación, determine si los enunciados son verdaderos o son falsos y elija la respuesta correcta. 1, chicos. ¿La comunicación asertiva beneficia nuestra propia salud y también la de otros? ¿Verdadero o falso? Jimena, verdadero. Kiara, verdadero.
Por supuesto, es verdadero, ¿no? La comunicación asertiva es el mejor tipo de comunicación. Si tú expresas bien tus emociones, si tú expresas bien tus pensamientos, expresas correctamente lo que te parece y lo que no te parece, hasta para reclamar tenemos que ser asertivos, hasta para enojarte, ¿no? Tenemos que ser asertivos. La asertividad no dice que no te enojes, sí, puedes enojarte, pero tienes que saber enojarte. Puedes estar contento, también saber controlar nuestra alegría extrema. Y cuando nosotros somos asertivos, nos comunicamos bien y por ende eso beneficia también nuestra salud. Recuerda que las emociones tienen que ver hasta con nuestro sistema inmune. Cuanto mejor emocionalmente estamos, el sistema inmune está en buenas condiciones. Pero si estamos coléricos, deprimidos, imagínate cómo estará nuestro sistema inmune. Mal, ¿no? Entonces, el ser asertivo hace que te sientas bien porque conversaste con la otra persona, ambos llegaron a un acuerdo adecuado, no se ofendieron, no discutieron, no se insultaron, así que los dos se sienten emocionalmente bien y por ende gozan de buena salud. Entonces, verdadero. Sí, la uno sería verdadero. Gianfranco, muy bien tu respuesta. En la 2. Ser agresivos al expresarnos nos distancia de otros y daña nuestra autoestima. Ya, la 2 sería verdadero o falso. Recontra, falso. Ah, verdadero, me dicen por acá, a ver. Verdadero, chicos, verdadero. Alex me dice verdadero, profesora. Sí, ¿no? Ya, verdadero la 1 y verdadero la 2. La 2 también es verdadero. Ser agresivos al expresarnos nos distancia, claro, porque cuando una persona es agresiva, violenta, ¿quién quiere acercarse a una persona agresiva? Si nos causa miedo, ya no queremos ni siquiera ser su amigo, ¿no? Y nos sentimos mal, ¿no? Nos sentimos mal o dañamos a los demás. Padres autoritarios, padres agresivos, nos sentimos mal, daña nuestra autoestima. Entonces sería verdadero. La 3, la comunicación pasiva es la mejor porque nos permite evitar problemas. La comunicación pasiva es la mejor. No, no es la mejor. Falso. Ahí sería falso, ¿verdad, Camila? Sí, me dice Camila. Falso. La comunicación pasiva no es recomendable, no. La recomendable es la asertiva. La pasiva no es recomendable. Ahora sí, ya, muy bien. Han analizado cada alternativa y me mencionan por acá que le sale la segunda. En la 11 le sale la B. En la B es dos verdaderos y un falso, ¿cierto? Los dos primeros eran verdaderos y este último era falso. Sí, la respuesta sale la segunda alternativa, la B. Dos verdaderos y un falso. Pasamos a la pregunta 12. Una madre de familia se siente muy afectada luego de recibir una trágica noticia. Ella llora, se siente muy deprimida. Respecto al caso, se puede afirmar que la dama, ¿qué está experimentando la dama, la madre de familia? ¿Qué estará experimentando si ante la noticia se siente afectada y está llorando? Si ante la noticia se siente afectada y está deprimida, ¿qué estará experimentando? Jimena, tu respuesta está bien. Kevin, tu respuesta está bien. Sí, está bien las dos. Los dos compañeros han respondido correctamente. Sale como respuesta la C. Procesos afectivos. Muy bien, Úrico. Procesos afectivos. Los procesos afectivos, tenemos 4 tipos, ¿no? La alegría, la tristeza, el estado de ánimo, así como también las pasiones, son procesos afectivos, ¿verdad? Claro, todos ellos son procesos afectivos. En la 12 sale la C. Entonces, la depresión, por ejemplo, la depresión es una alteración del estado de ánimo, es un trastorno relacionado con el estado de ánimo, la depresión. El llanto es una reacción emocional, ¿verdad? Todos ellos son procesos afectivos. Pasamos a la 13. Las expresiones psicológicas de corta duración, o sea, breve, e intensos, además presentan modificación fisiológica. ¿Cómo se llama? Aquellas expresiones afectivas de corta duración. Además son intensos y experimentamos modificación fisiológica. Gianfranco me dice emociones y Amy también emociones. Esa es la respuesta, chicos. Emociones.
Esa es la respuesta, emociones. En la 13, está bien, Ángelo, tu respuesta, al igual que Will, me mencionó emociones. Las emociones son procesos afectivos breves, de corta duración. Además, nos damos cuenta que experimentamos emociones porque el cuerpo presenta modificaciones fisiológicas. Aumenta la respiración, aumenta el ritmo cardíaco, sensación de querer miccionar, sensación de nudo en la garganta cuando vamos a exponer, sensación de parálisis cuando aparece de pronto un perro pitbull, ¿verdad? O cuando creemos ver un fantasma, sensación de que nuestro cabello se eriza, se pone en punta. Entonces, esos son emociones. Y son breves, de corta duración, ¿verdad? Así como el temblor, ¿no? El temblor es de corta duración. Entonces, cuando ocurre un temblor, te asustas, corres o te quedas paralizado, pero termina el temblor y ya tu cuerpo se restablece, ¿ya? Entonces, como el temblor es breve, igualito son las emociones, breve, de corta duración. ¿Ya, chicos? Entonces, experimentamos emociones cuando hay una balacera, experimentamos emociones cuando un perro nos persigue, pero las emociones son de corta duración, muy intensas, ¿no? Porque a veces sentimos que nos vamos a desmayar, queremos gritar y no sale la voz. Esas son las emociones. 14. En las calles de Nueva Delhi es aprobado que dos varones demuestren su amistad al salir a pasear cogidos de la mano, sin que ello implique alguna connotación sexual. En este caso, ¿qué característica de la afectividad se manifiesta? A ver, ¿qué característica de la afectividad? Recuerda que los procesos afectivos tienen todas estas características. Todas son características de los procesos afectivos. Tenemos que elegir aquella que se relaciona con el caso. Gianfranco, tu respuesta está bien. Sí, esa es la respuesta, ¿ya? Ahorita vamos a mencionar la respuesta que ha puesto Gianfranco en el chat privado. Bueno, en algunas culturas, dos varones que son amigos, para demostrar su amistad, chicos, ellos tienen que salir a pasear agarraditos de la mano, ¿ya? ¿Tú alguna vez has salido a pasear agarradito de la mano con tu mejor amigo? No, profesora, ¿qué va a decir los demás? Pero por los demás, ¿por qué tienen que pensar mal? Porque al menos yo he visto mujeres que salen las mejores amigas abrazaditas, agarraditas de la mano, de la cintura. Bueno, casi siempre cuando dos mujeres se abrazan, difícilmente piensan mal, ¿no? Pero cuando dos varones se abrazan o están paseando agarraditos de la mano, ahí sí a veces pensamos mal, ¿verdad? Pero no deberíamos pensar mal. De repente son primos, son hermanos, mejores amigos, están demostrando su amistad, su afecto de esa manera. Bueno, en otras culturas es normal que los varones salgan a pasear agarrados de la mano porque es símbolo de su bonita amistad. Entonces, si eso depende de la sociedad, ¿cuál de todas las características depende de la sociedad? ¿Cuál de todas las características depende de la sociedad? La alternativa C, nivel. El nivel, chicos, es la valoración social. El nivel es la valoración. Cuando un proceso afectivo es valorado por la sociedad, eso se llama nivel. Por ejemplo, la pasión por el estudio es valorada por la sociedad. Las personas admiran a los jóvenes que estudian. Claro, ustedes son jóvenes admirados por la sociedad porque es el futuro, ustedes son el futuro de nuestro país. Ustedes son admirados, aplaudidos por la sociedad. Cuando una persona tiene pasión por el estudio, eso es admirado por la sociedad. Pero si un jovencito tiene pasión por las drogas, eso es rechazado por la sociedad. Si un jovencito pertenece a las barras bravas, eso es rechazado por la sociedad. Entonces, hasta incluso la sociedad pide que hagan servicio militar obligatorio, ¿no? ¿Qué hacen ahí? Son unos vagos, ¿verdad? Entonces, la valoración social de nuestros afectos se llama nivel. Cuando la sociedad opina sobre los afectos que le damos a las otras personas, eso se llama nivel. Por ejemplo, cuando una mamá es padre y madre, la sociedad le admira. Pero cuando una mamá prefiere estar con sus amigas o golpea a sus hijos, la sociedad le rechaza. Hasta hay denuncias. En las redes sociales también hay denuncias a padres, los graban, ¿no? Cuando maltratan a sus hijos. Entonces, la valoración social, eso se llama nivel, ¿ya?
Todas son características, pero elegimos la C, que hace referencia a la valoración social. Por ahí me comentan incluso, profesora, hay culturas donde no solamente para demostrar la amistad de las personas pasean agarraditos de la mano. Hay culturas donde, por ejemplo, los varones para saludarse se dan besos en la mejilla, en la frente. Los españoles, si no me equivoco, ¿no? Se dan besitos en el lado derecho y el lado izquierdo de la carita. De repente tú también le das beso a tu papá en la frente y no tenemos por qué pensar mal. Ah, profesora, es que es mi padre. Lo mismo puede suceder con otra persona, ¿verdad? Es un saludo, por supuesto. Entonces, la valoración social se llama nivel. Profesora, ¿por qué no puede ser intimidad? Intimidad es una característica que hace referencia a que los procesos afectivos son personales, o sea, cada uno experimenta alegrías, cada uno experimenta tristezas. Polaridad hace referencia a que algunos procesos afectivos presentan contrarios. Por ejemplo, lo contrario del amor, el odio. Lo contrario de la alegría, la tristeza. Lo contrario del optimismo, el pesimismo. ¿A qué se refiere amplitud? Cuando tú experimentas un proceso afectivo y eso te abarca emocionalmente, psicológicamente, físicamente y biológicamente, abarca todo tu ser, eso se llama amplitud. Cuando abarca toda tu personalidad, eso se llama amplitud. Recuerda que la personalidad es bio, psico y social. Entonces, cuando un proceso afectivo te afecta biológicamente, psicológicamente y socialmente, a eso se llama amplitud. ¿Ya, chicos? A ver, por ejemplo, acabo de enterarme, ejemplo, que un familiar que estaba grave de COVID en el hospital falleció, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿eso me va a afectar en todas mis dimensiones? Sí. De hecho, ¿no? Cuando me afecta en todas mis dimensiones, eso se llama amplitud. Si ahorita yo me entero que un familiar que estaba hospitalizado de COVID acaba de fallecer, me va a afectar biológicamente, porque ya no voy a querer tomar mi desayuno. Es más, ya no voy a tener apetito ni para almorzar. Entonces me afecta biológicamente. ¿Ya? Esa mala noticia también me va a afectar psicológicamente, porque estoy dando mi clase toda concentrada y tú estás escuchando todo concentrado, pero si yo me entero de esa noticia, ¿saben qué, chicos? ¿No? Pido permiso, por favor, no puedo concentrarme, de repente hasta si te ocurre a ti, hasta te pones a llorar de repente, entonces te afecta psicológicamente. Las malas noticias, así como las buenas noticias, nos afectan. Obviamente las malas noticias más, ¿verdad? O sea, todo tu ser. Cuando abarca todo tu ser, eso se llama amplitud. Entonces, el ejemplo me está afectando biológicamente, me está afectando psicológicamente y me va a afectar socialmente, ¿verdad? Porque ya no voy a querer salir, me voy a encerrar, por más que pase un mes o 2 meses, no quiero ni siquiera escuchar música o ir a fiesta, porque como estoy de luto, no puedo hacer eso. Entonces me afectó, ¿ya? Por ahí me preguntan a qué se refiere amplitud, a eso se refiere, es cuando te pasa algo y te afecta en todas las dimensiones. Muy bien, ahora sí pasamos a la siguiente preguntita, la 15. Antes de explicar la 15, acá están las diferencias, ¿ya? Diferencias entre emociones y sentimientos. Las emociones son de corta duración y por eso desaparecen rápido. Desaparecen rápido. En cambio, los sentimientos son de larga duración, ¿ya? Son de larga duración. El amor por los padres, años que queremos a nuestros padres y vamos a seguir queriéndolos. Años que queremos a nuestros abuelitos y a pesar que no están, todavía los seguimos queriendo. Entonces, las emociones son breves, los sentimientos son de larga duración. Las emociones son bruscas, son muy intensas, hay muchos cambios fisiológicos, en cambio los sentimientos no hay cambios fisiológicos, no son bruscos y la intensidad es muy poquita, es de poca intensidad. Las emociones son pasajeras, en cambio los sentimientos son estables, son duraderos. Un ejemplo de sentimiento es la amistad. ¿Y cuántos años llevamos de amistad con el mejor amigo, con la mejor amiga? 4 años, 8 años, 5 años. Hay personas que tienen amistades desde la primaria, ¿verdad? Desde la primaria. La amistad es un ejemplo de sentimiento. El rencor o el odio también es un ejemplo de sentimiento. ¿Cuánto tiempo vienes arrastrando ese rencor o ese odio a esa persona?
Profesora, la verdad, hace 8 meses. ¿Y qué esperas para terminar con ese rencor o sentimiento? Entonces, si a ese paso vamos a seguir con ello. Entonces, el odio, el rencor, el resentimiento son, el odio o el rencor son sentimientos, porque no hemos nacido siendo rencorosos, hemos aprendido. Las emociones tienen cambios fisiológicos, cambios orgánicos y viscerales. Dilatación de la pupila, aumento del ritmo cardíaco, disminución de la respiración, de ahí que está asociado con el simpático y el parasimpático. En cambio, los sentimientos no hay cambios biológicos, no son tan dramáticos. Tú cuando experimentas un sentimiento estás calmado, estás tranquilo, sabes que quieres a esa persona, sabes que amas a esa persona, sabes que le tienes cariño a esa persona, pero nuestro latido cardíaco no se acelera, la respiración no se incrementa, no, estamos calmados. Y las emociones necesitan un estímulo, sí o sí. Aparece una víbora, nos asustamos. Aparece un temblor, nos asustamos. Aparece tres delincuentes, entramos en pánico, o sea, necesita un estímulo. Los sentimientos, no necesariamente el estímulo tiene que estar. Por ejemplo, ahorita de repente los padres se han ido a trabajar y sin embargo sabemos que los queremos, ¿verdad? O sea, no necesariamente tiene que estar el estímulo. Ahora sí, ya mencionando las diferencias, vamos a pasar a la pregunta 15. A ver, me preguntan por el chat si el resentimiento requiere de un estímulo. ¿Sí requiere de un estímulo? ¿Sí? Sí requiere. Sí, la respuesta es sí, sí requiere. El resentimiento sí requiere de un estímulo. Pero cuando experimentamos resentimiento, a pesar que requiere de un estímulo, por más que el estímulo no esté presente, por más que el estímulo no esté presente, igual el resentimiento puede estar presente. Por ejemplo, profesora, estoy resentida con mis padrinos porque ni siquiera se acordaron de mi cumpleaños. Entonces, el estímulo, los padrinos, ¿verdad? Pero ahorita el padrino no está frente a nosotros y sin embargo, el resentimiento está ahí. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, sí requiere de un estímulo, pero no necesariamente está presente ahí, ¿ya? O sea, puede estar presente de forma directa o como también de forma indirecta. El orgullo también es un ejemplo de sentimiento. Ejemplo de sentimientos: amor, odio, orgullo, confianza, desconfianza, celos, envidia, ternura, son ejemplos de sentimientos. Pasamos a la preguntita 15. Los ciclos motivacionales nos impulsan a satisfacer. ¿Qué cosa buscamos satisfacer a través de la motivación? Buscamos satisfacer las necesidades, porque toda motivación parte de las necesidades. ¿Ya? La necesidad de hambre hace que busquemos comida o preparemos nuestra comida. La necesidad de sed hace que preparemos un refresco. O sea, toda motivación, antes de que tú busques satisfacer la motivación, parte de una necesidad. O sea, el punto de partida de la motivación son las necesidades. La necesidad de hambre te hace trabajar, la necesidad de hambre te hace cocinar, la necesidad de hambre te hace ir al restaurante a comprar comida o a pedir el delivery. Pero todo ciclo motivacional, o sea, toda motivación para pasar todas las etapas, el punto de partida es la necesidad. Ese es el punto de partida de la motivación. Entonces la respuesta sería la cuarta alternativa. Romero, tu respuesta está bien, la cuarta alternativa. 16. Ana es una niña que desea ser valorada por sus padres. Por lo tanto, ella trata de sobresalir en los estudios. En el caso anterior se observa, ¿qué se observa en Ana? A ver, Ana desea ser valorada por los padres y se pone a estudiar y estudiar para poder sobresalir en los estudios. Algunos me dicen la cuarta alternativa, otros la tercera alternativa. Están entre ellos dos. Ya, es cuestión de analizar, nomás. Analiza para que puedas darte cuenta dónde por ahí, por qué cambiarías de opinión y sería la otra alternativa. Muy bien, ahora sí, parece que ya lo analizaron y la mayoría me está respondiendo. Todavía hay dudas con la segunda alternativa. A ver, vamos a verificar entonces, ¿ya? Algunos me dicen la segunda y otros me dicen la tercera. Y la respuesta entre las dos va a ser la
tercera. Profesora, ¿por qué la tercera y por qué no puede ser la segunda? Bueno, es que esta palabra aprobación puede ser, ¿no? Pero esto es lo que malogra la segunda alternativa, biosocial. Lo que pasa es que buscar la valoración de los padres no es una necesidad biosocial. Estudiar para sobresalir en los estudios tampoco es una necesidad biosocial. Es una necesidad psicosocial. Es así. Es una necesidad psicosocial. ¿Ya? Por eso que la respuesta es la C. Es una necesidad psicosocial. ¿Cuál es la diferencia entre necesidades biológicas, necesidades biosociales y psicosociales? Habían tres, ¿no? Las biológicas era satisfacer el hambre, satisfacer la sed, satisfacer el sueño. Las biológicas, las que tienen que ver con nuestra vida, si fuera solamente biológica, ¿verdad? Que generalmente lo tienen los animales, ¿cierto? En cambio, la biosocial es cuando tú mezclas la biológica con la social. Mezclas la biológica, la necesidad biológica, con las necesidades sociales. Por ejemplo, si Ana, para sacar buenas notas, deja de comer, si Ana, para sacar buenas notas, deja de dormir, ahí sí sería biosocial, pero no te dice, ¿no? Dice que ella busca la valoración de sus padres y para ello quiere sobresalir, se pone a estudiar para sobresalir en sus estudios. Pero en ningún momento en la pregunta 16 dice, deja de comer, deja de dormir, ¿verdad? Para obtener buenas notas no lo dice, ¿no? Si lo dijera, recién marcaría la segunda alternativa, pero no lo dice. Entonces sería la C, es una necesidad psicosocial. Las necesidades psicosociales generan un bienestar psicológico y depende de los demás. O sea, Ana quiere sacar buenas notas no para ella misma, sino para encontrar la valoración de los padres, la aceptación de los padres, el cariño de los padres. Entonces, la necesidad de estima o autoestima, según la pirámide de Maslow, la necesidad de estima consiste en buscar el afecto de los padres, el afecto de la pareja, el afecto de los hermanos, la valoración, en este caso, de los familiares. Entonces, sería la C, sería en la C. En la 16, la C. En la 17, cierto día, mientras que paseaba por la calle, Mari fue atacada por un perro y sintió mucho miedo. Ahora, cada vez que ve al perro, se asusta mucho. Tenemos que identificar el estímulo condicionado. ¿Cuál es el estímulo condicionado? A ver, mientras que vas eligiendo, te voy dando datos, ¿ya? O explicaciones. El estímulo condicionado es aquel que provoca una respuesta condicionada. Porque recuerda que si uno es condicionado, el otro también. El estímulo condicionado es el que provoca una respuesta condicionada. ¿Ya? ¿Y cuál es la respuesta condicionada? La respuesta condicionada es la respuesta aprendida, ¿cierto? Respuesta condicionada, recuerda que en psicología respuesta condicionada es aprendido. Una respuesta condicionada es una respuesta aprendida. ¿Y cuál es la respuesta aprendida? Ella se asusta. O sea, el susto es la respuesta condicionada. Pero ella se asusta porque hay un estímulo que le hace asustar. ¿Y quién es el estímulo que le hace asustar, chicos? El perro. Entonces, el perro es el estímulo condicionado. El perro le provoca susto. El perro es el estímulo y el susto es la respuesta. La respuesta es una respuesta aprendida porque tú le tienes miedo a los perros. Bueno, al menos yo no. ¿Le tienes miedo a los perros? ¿Le tienes miedo a los gatos? ¿Le tienes miedo a las arañas? ¿Le tienes miedo a los conejos? No, me dicen profesora, solamente al perro pitbull, me dicen por acá. Otros más o menos. Pero nosotros no le tenemos miedo a los perros, a no ser que los que le tienen miedo a los perros, a la cucaracha, a los gatos, a no ser que, profesora, un día una cucaracha estaba volando y se posó en mi cara. Profesora, un día estaba echado en mi camita bien relajado y del techo me ha caído una araña, esas arañas grandes. Un día, de forma sorpresiva, mi gato saltó y me asusté. Un perro me mordió y ni más quiero pasar por ese lugar porque, no, a pesar que es un perro pequeñito, me ha sacado hasta la tela de mi pantalón. Entonces,
Entonces, los miedos, hemos dicho que todos los miedos son condicionados, no nacemos con miedo, todos los miedos son condicionados. O sea, todos los miedos son respuestas condicionadas, ¿verdad? Pero sí, es una respuesta condicionada, pero algún estímulo lo provoca, ¿no? ¿Quién provoca ese miedo? La cucaracha. ¿Quién provoca ese miedo? El gato. ¿Quién provoca ese miedo? El perro. Es por eso que cada vez que veo al perro me asusto. Es más, de lejos veo un perro que se parece, pienso que es él. Me doy la vuelta por otro lado, porque no vaya a ser que sea el mismo perrito, profesora, y no era un Rottweiler. Hasta ahora me acuerdo de su rostro, profesora. Es la saliva que botaba, profesora. Entonces, el estímulo condicionado, ¿quién es? El perro. Por eso que la 17, la respuesta es la A. Así es, chicos. Estímulo condicionado provoca respuesta condicionada, ¿ya? Así es. Entonces, los miedos y las fobias son respuestas condicionadas. Los miedos y la fobia son respuestas condicionadas, solo que hay una diferencia, ¿no? Que el miedo es normal, se entiende que le tengas miedo, es normal que tengas miedo a los perros porque te mordió. El miedo es normal. En cambio, la única diferencia entre el miedo y la fobia es que la fobia es anormal. En la fobia tú tienes miedo a algo que no te hace daño, ¿verdad? O sea, es normal que veamos al perrito que nos mordió y tengamos miedo, eso es normal. Pero lo que sí no es normal es que alguien escriba en una hoja la palabra perro y tú ya te desmayes. Alguien escriba en una hoja la palabra perro y de repente entras en crisis, ¿verdad? Entonces, hay un hilo de diferencia, ¿no? Entre miedo y fobia. Las fobias son exageradas e irracionales. Ahora sí. ¿Los miedos se pueden transformar en fobia? Puede ser, si no aprendemos a manejar, puede ser que sí. Como también puede ser que los miedos desaparezcan y nunca lleguen a ser fobia. Listo, Camila, gracias por tu pregunta. 18. Una alarma contra incendio sería y luego de asociarse ante un siniestro sería y de este modo provocaría el terror y miedo en la gente. Tenemos que completar. A ver, si tuviéramos que completar, ¿qué clave elegimos? La cuarta alternativa me dice Alex. La cuarta alternativa también, Will. Algunos me dicen la segunda alternativa. Joel, la cuarta alternativa. Vamos a verificar cuál de los dos sale, ¿ya? Si la segunda o la cuarta. A ver, acá está la respuesta. Sale la cuarta alternativa. La respuesta es la cuarta alternativa. D. Abel me dice la D. Sí, sale la cuarta alternativa, la D. Ahora expliquemos por qué. Mira, vamos a empezar por este último, ¿ya? Dice, provocaría el terror o miedo. Hace un instante yo dije que el terror o miedo era condicionado, que todos los miedos, que todas las fobias eran condicionadas. Entonces, si esto de acá es una respuesta condicionada, ¿quién provoca la respuesta condicionada? El estímulo condicionado, hemos dicho, ¿no? Todo estímulo condicionado provoca una respuesta condicionada. Todo estímulo condicionado provoca una respuesta condicionada. ¿Sí? Pero este estímulo condicionado, antes de que sea estímulo condicionado, en un principio, antes de que sea estímulo condicionado, es un estímulo neutro. Acuérdate del perrito. Pavlov, cuando hizo una investigación con el perrito, ¿te acuerdas que primero hacía sonar la campana y el perrito ni caso le hacía la campana, solamente movía sus orejitas? ¿Te acuerdas que Pavlov al principio hacía sonar la campana y el perro ni caso le hacía la campana, solo movía su colita? Entonces, cuando hay un estímulo que no provoca nada trascendental, se llama estímulo neutro. El estímulo neutro ocurre al principio y la alarma contra incendios al principio es un estímulo neutro. Al principio no te provoca nada, suena y no te provoca nada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si este estímulo neutro lo asociamos con un incendio? ¿Qué pasa si de repente en nuestra casa tenemos una alarma contra incendios? Cuando tú la estás instalando, suena la alarma, o sea, no te provoca nada, es un estímulo neutro. Pero ¿qué pasa si de repente ocurre un incendio en el segundo piso? Ah, ya, tú vas a asociar la alarma con el incendio, ¿no? Hasta vas a tener miedo, vas a entrar en pánico. Ahí está, pues miedo, pánico.
Entonces, cuando un estímulo neutro se asocia, se puede convertir en un estímulo condicionado. Y es el estímulo que condicionado que provoca respuestas aprendidas como miedo, temor. Al principio las alarmas no generan miedo. Al principio el timbre del colegio tampoco genera miedo, pero si lo asociamos, ahí sí, ¿no? Si lo asociamos. Entonces la respuesta sería la cuarta alternativa. 19. ¿Cómo se denomina la idea de ser invulnerable a los problemas sociales? ¿Cómo se denomina la idea de ser invulnerable? O sea, la idea de pensar que nunca nos va a pasar nada malo. Esto ocurre en la adolescencia. A ver, en la adolescencia ocurre el mito personal y la audiencia imaginaria. La respuesta está entre los dos últimos, chicos. Entre las dos últimas alternativas. Ya, Abel se anima por la cuarta, Romero se anima por la tercera, Urco se anima por la tercera, Ángelo y Jimena también por la tercera. Mito personal, verifiquemos. Sí, la respuesta es mito personal. El mito personal es la falsa idea que tienen algunos adolescentes de que no hay peligro, que no va a ocurrir nada, no pasa nada. Por eso manejan moto a excesiva velocidad. No pasa nada. De ahí que muchos adolescentes tienen relaciones sexuales sin cuidarse. No, mi primo dice que no pasa nada y después visitamos al primo como 5 hijos, ¿no? Pero tú no me habías dicho que no pasa nada. Bueno, ahí está. Muchos adolescentes se van a la playa sabiendo que está prohibido, que los policías te van a sacar de la playa. No, profesora, no pasa nada. Así me han dicho mis amigas, así que me voy a ir a la playa. Es más, me voy a meter al fondo del mar porque yo sé nadar y al final ahogada o ahogado, ¿no? Claro, entonces no medir las consecuencias, no medir el riesgo, eso se llama mito personal. Ya, un minuto, Miss, ya terminó. Por acá, mito personal, ya chicos, cuando no medimos las consecuencias, pensamos que somos inmunes, inmortales, invulnerables. De ahí que muchos adolescentes no usan la mascarilla como debe ser, creo que lo están usando como chalín algunos. Ya, entonces, mito personal, pensar que nada malo nos va a pasar y ya sabemos que hay muchos adolescentes que están hospitalizados. Este virus no distingue edades, así que a cuidarse. Y llegamos a la última preguntita, las características, funciones y responsabilidades atribuidas que diferencian al varón de la mujer. En la pregunta 20 marcamos qué respuesta. La segunda, sí, Alex, esa es la respuesta. Género. El género son las tareas, papeles o funciones que cumplen los varones y que cumplen las mujeres. El género depende de la sociedad. La sociedad determina el rol de la mujer y el rol de los varones. En la actualidad se busca que el rol sea igual, ¿no? Como todos somos iguales, tanto los varones como las mujeres podemos cocinar. Varones como mujeres podemos trabajar. Varones como mujeres podemos instalar la luz eléctrica. Varones o mujeres podemos lavar los platos. Varones o mujeres podemos cocinar. O sea, somos iguales. No existe diferencia en cuanto al género. En la actualidad se busca la igualdad de género. ¿Ya, chicos? Listo, ahora sí me despido, tienen una evaluación, me dicen. Entonces conmigo sería hasta la próxima semana. La próxima semana